Piensas que tu vida es dura. No durarías ni un solo día en la época medieval. Las comodidades modernas nos han vuelto débiles, y lo que la gente medieval enfrentaba a diario te dejaría completamente conmocionado. Hablemos de la comida medieval, esa clase de comida que te haría correr de regreso al siglo XXI más rápido de lo que puedes decir McDonald's. Para empezar, olvida todo lo que has visto en las películas sobre grandes banquetes con enormes patas de pavo. Para la gente común, las comidas eran insípidas, aburridas y a menudo peligrosas. La mayoría de las personas comía una dieta tan emocionante como ver secarse la pintura. Los campesinos vivían principalmente de algo llamado pottage, básicamente una triste sopa aguada hecha con cualquier verdura que pudieran cultivar cocinada en la misma olla durante días. Era la versión medieval del guiso misterioso de mamá, excepto que en lugar de esconder verduras escondía gorgojos y tierra. El pan era el alimento principal para casi todos, pero no era el pan esponjoso y rebanado que disfrutamos hoy. El pan medieval era denso oscuro, y a menudo estaba lleno de toda clase de extras no deseados. La harina solía molerse entre ruedas de piedra que se astillaban y caían dentro de la mezcla. La gente de aquel entonces tenía dientes más fuertes, no por una buena genética, sino por estar masticando constantemente lo que básicamente era masa llena de piedras. Aquí va un dato aterrador. Gran parte del pan contenía cornezuelo, un hongo, que crece en el centeno. La intoxicación por cornezuelo provocaba alucinaciones, sensaciones de ardor y, a veces, la muerte. Algunos historiadores creen que el envenenamiento por cornezuelo pudo haber contribuido a la histeria de las cazas de brujas, porque pueblos enteros comenzaban a alucinar al mismo tiempo. Imagina pensar que tu vecino es una bruja cuando en realidad tu panadero solo necesitaba limpiar mejor su equipo. La carne era un lujo para la mayoría de la gente. Cuando lograban conseguirla, a menudo estaba casi podrida porque no existía la refrigeración. Para disimular el sabor de la carne en descomposición, usaban especias fuertes si podían permitírselas. Si no, simplemente te tapabas la nariz y esperabas lo mejor. La regla de los 5 segundos en la época medieval era más bien la regla de los 5 días. Lo peor de todo era que ni siquiera podías acompañar esa comida horrible con agua porque beberla te enfermaba. La mayoría de las fuentes de agua estaban contaminadas con desechos humanos y otras porquerías. En su lugar, todos incluidos los niños bebían cerveza o ale. No era tan fuerte como la de hoy, sino una versión más suave, que era más segura que el agua, porque el proceso de elaboración mataba los gérmenes. Un estudio encontró que el campesino medieval promedio consumía alrededor de 8 pintas de ale al día. Niños de tan solo 5 años bebían ale regularmente con cada comida. Los niños medievales no necesitaban documentos falsos para beber. Los necesitaban para conseguir agua. El pescado era otro alimento común, pero normalmente se conservaba seco o salado, ya que el pescado fresco se echaba a perder rápidamente. Las personas que vivían en la costa podían conseguir pescado fresco, pero para los habitantes del interior, el pescado llegaba con días o incluso semanas de antigüedad. El olor por sí solo bastaba para dejarte inconsciente. A estas alturas probablemente ya tengas el estómago revuelto, lo cual nos lleva perfectamente al siguiente horror medieval. Para la persona promedio, ir al baño significaba usar un orinal, básicamente solo un cuenco o un balde que se guardaba debajo de la cama. Una vez lleno lo vaciabas tú mismo o esperabas a que alguien viniera a recogerlo. ¿Y dónde lo vaciaban? Generalmente directamente por la ventana hacia la calle. La versión medieval de cuidado abajo no tenía que ver con objetos que caían, sino con excrementos cayendo. La práctica común en las ciudades era simplemente gritar Gardilou antes de arrojar los desechos desde las ventanas superiores. Esta advertencia venía de la frase francesa Garde à l'eau, que significa cuidado con el agua. Claro, por agua querían decir algo mucho menos agradable. Esta práctica era tan común que en algunas ciudades medievales existía la regla de que los desechos solo podían arrojarse por la ventana después de las 10 de la noche. Si tenías la suerte de visitar un castillo, podrías encontrarte con algo llamado garderobe, esencialmente un agujero en un asiento de piedra que dejaba caer los desechos directamente por la pared del castillo. En el castillo de Dover, los arqueólogos encontraron un garderobe que dejaba caer los desechos casi 21 metros. Los reyes y las reinas podían tener tronos, pero sus inodoros no eran más que agujeros con corriente de aire. Para quienes no podían esperar a volver a casa y usar su orinal, las opciones eran espantosas. Las zonas públicas solían tener lugares designados donde la gente hacía sus necesidades, creando lo que hoy llamaríamos alcantarillas a cielo abierto. En Londres había sitios llamados common privies,
construidos sobre los ríos pero eran escasos. El trabajo de recolectar y deshacerse de los desechos humanos recaía en trabajadores con el desafortunado título de Gong Farmers. Estas valientes almas recogían los residuos de los pozos negros y los sacaban fuera de las murallas de la ciudad. Solo podían trabajar de noche y el olor se les quedaba tan impregnado que no se les permitía entrar en lugares públicos de reunión. A pesar de las condiciones horribles, en realidad cobraban bastante bien, unas 4 veces más que un jornalero común. El olor de las ciudades medievales era legendario. El río Támesis en Londres estaba tan contaminado con desechos que se lo describía como un monstruo pestilente. Papel higiénico, ni pensarlo. La gente usaba lo que tuviera a mano, hojas musgo la mano izquierda, o si eran ricos trozos de lana o cáñamo. Los romanos en realidad habían usado esponjas en palos que enjuagaban en vinagre o agua salada, pero ese conocimiento se perdió en gran medida durante la Edad Media. Después de pasar el día bebiendo ale para evitar enfermedades transmitidas por el agua y luego no encontrar ningún lugar decente para hacer tus necesidades, ya estarías listo para volver al siglo XXI. Pero la situación del baño era solo una de las muchas realidades brutales que convertían la vida medieval en una prueba diaria de supervivencia. Olvídate de esas nociones románticas de ser un valiente caballero o una bella doncella en un castillo. En la época medieval, la mayoría de la gente realizaba trabajos extenuantes desde el amanecer hasta el anochecer, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. La mayoría eran campesinos que trabajaban tierras propiedad de nobles. Su rutina diaria era simple: despertarse al amanecer, trabajar hasta el anochecer, desplomarse en la cama y repetirlo hasta la muerte. Un agricultor típico araba los campos con herramientas de madera tiradas por bueyes, sembraba a mano y cosechaba con hoces básicas. Durante la temporada de cosecha, los campesinos trabajaban 16 horas al día bajo un sol abrasador. Los registros de la Inglaterra medieval muestran que un trabajador agrícola típico quemaba más de 4.000 calorías diarias solo por el trabajo físico. Los agricultores medievales no necesitaban membresías de gimnasio, solo necesitaban sobrevivir al martes. Para quienes no trabajaban en el campo, los oficios y artesanías ofrecían carreras alternativas, aunque también traían sus propias dificultades. Los herreros pasaban sus días en fraguas llenas de humo respirando vapores tóxicos y arriesgándose a sufrir quemaduras y lesiones oculares. Los curtidores que convertían pieles de animales en cuero trabajaban con orina y químicos tóxicos que les volvían la piel amarilla y les dejaban un olor horrible que los perseguía a todas partes. ¿Quieres convertirte en un artesano calificado? Más vale que empieces joven. Los aprendizajes solían comenzar a los 7 años, cuando los niños eran enviados a vivir con un maestro artesano. Estos jóvenes aprendices trabajaban 6 o 7 días a la semana durante hasta 14 años antes de poder convertirse en oficiales. Los orientadores laborales medievales tenían un diagrama de selección bastante simple. Puedes levantar cosas pesadas si la respuesta era sí, agricultor. Si la respuesta era no, muerte temprana. Algunos trabajos estaban diseñados específicamente para los pobres y desesperados. Los Link Boys eran niños que llevaban antorchas para iluminar el camino a las personas ricas por la noche. Los Pure Finders recogían excremento de perro para vendérselo a los curtidores. El salario de la mayoría de los trabajos apenas alcanzaba para cubrir la supervivencia básica. Un jornalero en la Inglaterra medieval podía ganar 1 o 2 peniques al día, apenas suficiente para comprar unos 2 panes. Cobrar el salario mínimo no era un concepto. El concepto era lo mínimo que necesitas para no morir antes de terminar tu trabajo. Con un trabajo tan físicamente exigente y una nutrición tan deficiente, tu cuerpo se desgastaba rápidamente. Las enfermedades estaban por todas partes. La medicina prácticamente no existía, y lo que se consideraba atención médica, hoy, sería visto como tortura. El WebMD medieval tenía un solo diagnóstico para todo: probablemente vas a morir. Un simple resfriado o gripe, que hoy tratamos con descanso y medicamentos de venta libre, podía ser una sentencia de muerte. Sin comprender los gérmenes ni las infecciones, la gente medieval creía que la enfermedad venía del mal aire o de un desequilibrio de los 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Tienes fiebre, hora de una sangría. Esto implicaba abrir una vena y dejar que la sangre cayera en un cuenco. Los médicos medievales tenían una solución para todo: tienes demasiada sangre, déjame arreglarlo. Las sanguijuelas eran otro tratamiento popular.
Estos parásitos chupadores de sangre se aplicaban sobre la piel para extraer la sangre mala. Un texto médico recomendaba usar 70 sanguijuelas al mismo tiempo para ciertas enfermedades. La tasa de mortalidad por enfermedad era asombrosa. Aproximadamente el 30% de los niños moría antes de los 5 años, y la esperanza de vida promedio estaba entre los 30 y los 40 años. La peste bubónica mató aproximadamente al 50% de la población de Europa a mediados del siglo XIV. Los problemas dentales eran especialmente horribles. Sin cepillos de dientes adecuados ni comprensión de la higiene dental, la caries era común. Los dentistas medievales no necesitaban citas. Solo esperaban a que alguien gritara lo bastante fuerte como para oírlo desde todo el pueblo. Incluso los medicamentos que existían solían ser mortales. El mercurio se recetaba para todo desde problemas de piel hasta sífilis. Sus medicamentos no necesitaban advertencias sobre efectos secundarios. El efecto secundario siempre era podría matarte más rápido que la enfermedad. Lo peor es que muchas enfermedades se propagaban debido a la escasa comprensión de la higiene. Su idea de desinfectarse las manos era limpiárselas en su ropa ya sucia, lo que era como intentar limpiar un zapato embarrado con un calcetín sucio. Incluso si de alguna manera sobrevivías a todos estos tratamientos médicos medievales, tus problemas estaban lejos de terminar. La vida en la Edad Media encontraba muchas otras maneras de convertir cada día en un desafío. La justicia medieval no solo era ciega, era directamente cruel e injusta y a menudo completamente aleatoria. El sistema legal operaba sobre principios que harían gritar de horror a los abogados modernos. Para empezar, las leyes variaban enormemente de un pueblo a otro. Lo que era perfectamente legal en una aldea podía hacer que te arrojaran a una mazmorra apenas 8 kilómetros más allá. No existían códigos legales estandarizados, y la mayoría de la gente común no tenía idea de qué estaba realmente prohibido hasta que se los acusaba de haber infringido la ley. Los derechos. Miranda medievales consistían en tienes derecho a ser castigado, tienes derecho a suplicar misericordia, buena suerte con eso. El castigo rara vez correspondía al delito. Infracciones menores como robar comida cuando te estabas muriendo de hambre podían terminar con la amputación de una mano. En la Inglaterra medieval, más de 200 delitos diferentes se castigaban con la pena de muerte, incluyendo cortar un árbol en el bosque del rey o robar una propiedad de más de 12 peniques de valor. Los juicios no se parecían en nada a nuestro sistema judicial moderno. Si te acusaban de un crimen, demostrar tu inocencia a menudo implicaba someterte a una ordalía. Un método común consistía en obligar al acusado a llevar una barra de hierro al rojo vivo durante unos 3 metros. Si las quemaduras sanaban limpiamente en 3 días, eras inocente. Si se infectaban, lo cual era casi seguro sin medicina moderna, eras culpable. Su versión del detector de mentiras era básicamente: veamos si Dios impide que esto doloroso te lastime. Otro método popular era la prueba del agua. El acusado era atado y arrojado a un río o lago. Si te hundías, eras inocente. Si flotabas, eras culpable y te ejecutaban. La lógica era que el agua, por ser pura, rechazaba a los culpables. Era literalmente una situación sin salida para el acusado. Para quienes eran declarados culpables, los métodos de ejecución estaban diseñados para ser lo más públicos y aterradores posible. El ahorcamiento era en realidad uno de los métodos más misericordiosos. El arrastramiento y descuartizamiento, donde el condenado era arrastrado por las calles por caballos colgado hasta quedar casi muerto, destripado, mientras seguía vivo decapitado y luego cortado en 4 partes, se reservaba para los peores crímenes, como la traición. Las ejecuciones públicas eran eventos comunitarios que a menudo atraían enormes multitudes que llevaban comida y bebida, como si asistieran a un festival. Las opciones de entretenimiento medieval eran limitadas. Podías ver a alguien siendo ejecutado o quedarte en casa mirando la pared. La mayoría elegía la ejecución. Los nobles rara vez enfrentaban el mismo sistema de justicia que los plebeyos. Si un noble era acusado de un crimen, a menudo podía exigir un juicio por combate y contratar a un luchador profesional que lo representara. Los criminales ricos también podían pagar dinero de sangre a las familias de las víctimas para evitar el castigo. Mientras tanto, las personas pobres acusadas de delitos prácticamente no tenían opciones de defensa. Y las cárceles. Las prisiones medievales no estaban pensadas para castigos a largo plazo. Eran celdas de retención hasta que pudiera llevarse a cabo tu castigo real. Estas mazmorras eran pozos oscuros y hacinados donde los prisioneros a menudo estaban encadenados a las paredes o al suelo. El Estado no proporcionaba comida. Los prisioneros dependían de que sus familiares les llevaran alimentos o simplemente morían de hambre. La tortura era una parte estándar del proceso legal,
utilizada no solo para castigar, sino también para arrancar confesiones. Dispositivos como el potro que estiraba las extremidades hasta dislocar las articulaciones la doncella de hierro, o un contenedor parecido a un ataúd cubierto de púas, y los tornillos para pulgares que aplastaban los dedos se usaban para obtener confesiones verdaderas o falsas. La mayoría confesaba cualquier cosa solo para terminar con la tortura, lo que normalmente conducía a la ejecución de todos modos. El lema del sistema judicial medieval bien podría hasta haber sido confiesa o sufre, y luego sufre de todos modos. La humillación pública era un castigo común para delitos menores. Estar encerrado en el cepo significaba sentarte en la plaza pública con la cabeza y las manos atrapadas entre tablones de madera, mientras los habitantes del pueblo te arrojaban comida podrida a barro y cosas peores. La silla de inmersión se usaba principalmente para mujeres acusadas de chismear o discutir con sus maridos. Las ataban a una silla y las sumergían repetidamente bajo el agua. La aplicación de la ley medieval era igualmente primitiva. No había policía profesional. Los pueblos contrataban vigilantes nocturnos, que a menudo eran hombres mayores, considerados demasiado viejos para el trabajo normal. Su deber principal era dar la alarma si veían un crimen o un incendio. Los policías medievales no te leían tus derechos. Simplemente gritaban alto ladrón y esperaban que alguien entre la multitud sacara la pierna para hacerte tropezar. Incluso si eras inocente, el simple hecho de ser acusado de un crimen podía arruinarte la vida. El concepto de inocente, hasta que se demuestre lo contrario, no existía. Una vez acusado, básicamente se te presumía culpable, y la carga recaía en ti para demostrar lo contrario a través de estas horribles pruebas o juicios. Si el sistema legal no te mataba, tal vez sobrevivirías lo suficiente como para experimentar otro terror medieval, la guerra medieval. La guerra medieval no se parecía en nada a lo que ves en las películas. Olvida las gloriosas batallas con caballeros relucientes cargando a través de campos abiertos. El combate medieval real era caótico, brutal y casi con toda seguridad mortal para la persona promedio. Las guerras ocurrían constantemente. Durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, los combates se extendieron desde 1337 hasta 1453. Esos son 116 años de conflicto intermitente. La persona medieval promedio experimentaría varias guerras a lo largo de su vida, a diferencia de hoy, cuando muchas personas viven toda su vida sin ver combate de cerca. Hablemos de la armadura. Solo los caballeros más ricos podían permitirse una armadura de placas completa que costaba aproximadamente el equivalente a un automóvil deportivo moderno. Un conjunto completo representaba entre 2 y 3 años de ingresos de un artesano calificado. La mayoría de los soldados usaban prendas acolchadas de tela llamadas gambesones, tal vez con unas pocas placas de metal cosidas si tenían suerte. Los caballeros con armadura brillante eran la versión medieval de la gente con autos deportivos caros, raros, presumidos, y probablemente compensando algo. Y las armas. Las espadas eran caras y eran usadas principalmente por caballeros y nobles. Los soldados comunes usaban lanzas, hachas o herramientas agrícolas adaptadas para pelear. El arma medieval más temida era en realidad el arco largo que podía perforar la mayoría de las armaduras a corta distancia. Los arqueros ingleses del arco largo entrenaban desde la infancia desarrollando esqueletos deformados debido al esfuerzo físico de tensar arcos de 90 kilos de potencia miles de veces. Las batallas medievales eran increíblemente letales. En la batalla de Teuton, en 1461, murieron aproximadamente 28.000 hombres en un solo día, alrededor del 1% de toda la población masculina de Inglaterra. Muchos se congelaron hasta morir en la tormenta de nieve que acompañó la batalla antes siquiera de ver combate. Las heridas de batalla casi siempre eran fatales, debido a las infecciones incluso si no eran inmediatamente mortales. Para los campesinos la peor parte de la guerra ni siquiera eran las batallas, sino lo que los ejércitos hacían entre una pelea y otra. Los ejércitos vivían de la tierra, lo que significaba que tomaban toda la comida y los suministros que necesitaban de las aldeas locales. Esto a menudo implicaba quemar cultivos, matar ganado y destruir hogares. Los soldados de ambos bandos saqueaban las comunidades dejando a los civiles para que murieran de hambre. La versión medieval de apoyar a nuestras tropas significaba, por favor, no se lleven toda nuestra comida ni quemen nuestras casas. Los asedios eran particularmente espantosos. Cuando un ejército rodeaba un castillo o una ciudad amurallada, quienes quedaban dentro enfrentaban una lenta muerte por hambre. Durante el asedio de París entre 885 y 886, los habitantes recurrieron a comer ratas, gatos y finalmente a otros seres humanos.
Los asedios podían durar meses o incluso años. El asedio de Candía en la actual Heraclión durante el siglo XVII duró 21 años, el más largo de la historia. Las enfermedades mataban a muchos más soldados que los combates reales. Los ejércitos creaban condiciones perfectas para las enfermedades. Miles de hombres viviendo juntos en espacios reducidos con mala higiene, poca comida y agua contaminada. Durante las cruzadas, los ejércitos europeos a menudo perdían la mitad de sus hombres por enfermedad antes siquiera de llegar a su destino. Los médicos militares medievales tenían dos tratamientos: échale un poco de tierra para heridas menores y prepárate para encontrarte con tu creador para todo lo demás. Los civiles atrapados en zonas de guerra enfrentaban decisiones terribles. Huir significaba abandonar sus hogares y posesiones, y posiblemente morir de hambre en el camino. Quedarse significaba arriesgarse a sufrir violencia por parte de los ejércitos de paso. Las mujeres y los niños no se salvaban. Las crónicas medievales describen aldeas enteras masacradas sin importar la edad o el género. Y si de alguna manera lograbas evitar ser reclutado para estos conflictos sangrientos, sobrevivías a los ejércitos errantes y no morías de hambre por las hambrunas provocadas por la guerra, todavía tendrías que soportar la miseria general de la vida cotidiana medieval. El olor era lo primero que te golpeaba. Las ciudades medievales apestaban a desechos humanos, comida podrida, cuerpos sin lavar, productos químicos, del curtido restos de mataderos y humo de incontables fuegos. Sin recolección de basura, los residuos se acumulaban en las calles o se arrojaban al río más cercano. Los carniceros tiraban vísceras y sangre de animales justo fuera de sus tiendas. El hedor era tan abrumador que la gente llevaba pequeñas bolsitas de hierbas llamadas pomanders para sostenerlas debajo de la nariz. La versión medieval del ambientador era algo que olía un poco menos terrible para disimular lo que olía horriblemente mal. La higiene personal prácticamente no existía. La mayoría de la gente se bañaba solo unas pocas veces al año, normalmente en primavera y al final del verano. Muchos creían que bañarse abría los poros y permitía que las enfermedades entraran en el cuerpo. Durante los meses de invierno, algunas personas podían pasar de 4 a 5 meses sin lavarse. Los piojos eran tan comunes que los peines especiales para quitarlos eran herramientas normales de aseo. Los perfiles de citas medievales habrían incluido infestación moderada de piojos como un gran punto a favor. La ropa era incómoda, rara vez se lavaba y se usaba hasta que se deshacía. La ropa interior estaba hecha de lino áspero que irritaba la piel. Las prendas exteriores eran de lana pesada que picaba constantemente. Tanto ricos como pobres solían poseer solo 2 o 3 conjuntos de ropa en total. Los zapatos estaban hechos de cuero fino con suelas planas que no ofrecían ninguna protección contra los elementos. La barrera del idioma sería casi insuperable. El inglés medio del siglo XV suena casi como una lengua extranjera para los hablantes de inglés moderno. Frases comunes como "What is thy name?" serían incomprensibles. Tendrías dificultades para entender a los demás y ellos pensarían que estás hablando sin sentido. La privacidad no existía. La mayoría de los hogares constaba de una sola habitación donde todos comían, trabajaban y dormían juntos. Las camas eran compartidas por varios miembros de la familia y a veces los viajeros compartían cama con desconocidos en las posadas. Incluso en las casas ricas había sirvientes presentes en todo momento, incluso durante momentos privados. Las opciones de entretenimiento eran limitadas y a menudo violentas. Las ejecuciones públicas atraían grandes multitudes y se trataban como festivales. El hostigamiento de animales donde los perros atacaban osos o toros encadenados era popular. Las opciones menos violentas incluían ver a artistas ambulantes o escuchar a bardos contar historias, pero eran placeres poco frecuentes. La jerarquía social era rígida e implacable. El sistema feudal significaba que cada persona tenía un lugar fijo y que la movilidad social era casi imposible. Alrededor del 90% de la población eran campesinos que no poseían nada y trabajaban tierras que pertenecían a los nobles. Ascender de estatus o cambiar de ocupación casi nunca sucedía. El conocimiento era limitado y la superstición llenaba los vacíos. La mayoría de la gente creía en brujas, demonios y criaturas mágicas. Los problemas médicos se atribuían a espíritus malignos, aire en mal estado o influencias astrológicas. Un eclipse solar podía sumir a una ciudad entera en el pánico, creyendo que el mundo se estaba acabando. La verificación de datos medieval consistía en preguntarle a la persona más vieja del pueblo si había oído lo mismo antes. La comunicación era lenta y poco confiable. Las noticias viajaban a la velocidad de un mensajero a pie o de un jinete a caballo.
La información de un lugar situado a 80 kilómetros podía tardar días en llegar, y las noticias de otros países podían tardar meses si llegaban. A estas alturas de nuestro recorrido por los horrores medievales, estarías buscando desesperadamente una forma de volver a tu cómoda vida moderna con sus antibióticos, plomería interior, derechos humanos y desodorante. El pasado puede parecer romántico en los libros y en las películas, pero la realidad de la vida medieval era una lucha diaria que pocos de nosotros los humanos modernos podríamos soportar siquiera durante un solo día.